porque el ambiente que teníamos en el estudio soltaba muchos grados de temperatura. Luego volveremos al tema de política para hablar de economía, vamos a aparcar ya el tema y vamos a un tema que verdaderamente es apasionante, que muchos de nuestros oyentes están esperando, y es el tema del enfoque laboral de nuestra vida. Estamos con Alberto Carcedo y él nos va a hablar hoy de solidaridad. Con él, pues, como siempre, está José Miguel Sánchez, que es el que realmente ha escrito un libro sobre todos estos temas, un libro apasionante que ya he leído y que verdaderamente me ha hecho recapacitar en muchas cosas. Alberto, te cedo la palabra y dinos, vamos a hablar de solidaridad, pero no la solidaridad que se entiende con los UGT, con el dinero que se va, con la gente que vuela, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de solidaridad hablamos? Bueno, muy buenas tardes a Carlos, muy buenas tardes a José Miguel también, que está aquí a mi lado, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Especialmente me quiero dirigir hoy a personas que están descargando cada vez más, con más intensidad, estos programas de radio. Las descargas nos llegan ya, según las estadísticas que tengo en mi web, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Inglaterra, desde países sorprendentes como incluso China o Rusia, ¿no? Latinoamérica mucho también. Por lo tanto, a todas estas personas que luego en el día de hoy o mañana ya se empiezan a descargar los archivos de audio, pues muy bienvenidos, ¿no? a esta gran familia. Desde hoy también vamos a colgar los vídeos en YouTube para que tengan también las personas la posibilidad de vernos aquí, cómo lo hacemos, de qué tratamos. Entonces, yo solamente recordarles mis datos de contacto antes de que cederle la palabra a José Miguel, que hable de solidaridad, de solidaridad en las empresas, ¿no? Que es de lo que se trata esta tarde. Y decirles que mi número de teléfono para contactar, 636-787-568, en mi página web, www.conganasdetrabajar.com. Ahí tienen mis datos de contacto, en una pestañita que pone contacto. Y luego ya, pues a partir de ahí, pues en el canal de audio y Vox, en YouTube, en fin, en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, ¿no? José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Alberto, buenas tardes a los oyentes, un placer volver a estar aquí. José Miguel, nos vamos a hablar de solidaridad en las empresas. Sí. Primero explícanos un poquito el concepto para que lo entendamos las personas que no encajamos el concepto o el camino por el que tú vas. Bueno, antes de empezar, debo agradecerte lo que has dicho de mi libro, que ya lo has leído. Lo que tú has leído es un manuscrito, porque realmente he hecho la última revisión, está recién mandada a la editorial hace 2 días, y tú has sido uno de los privilegiados. Lo que tienes publicado en Internet. No está ni siquiera publicado en Internet. En una web que explica parte de todo el tema tuyo. Sí, lo que pasa es que hemos mandado la última revisión y ya está para impresión, y probablemente en un mes y algo estará. Lo que vamos a hablar hoy es el concepto de solidaridad, pero no entendida como solidaridad desde las empresas hacia la sociedad, desde un punto de vista de ayuda a personas que lo necesiten, ONGs, etcétera, sino la solidaridad dentro de las organizaciones, dentro de los equipos. A mí me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de objetivos compartidos. En el momento que el equipo trabaja con objetivos compartidos, el equipo se convierte en un equipo solidario. El equipo solidario es una de las pautas que necesitamos para tener equipos de alto rendimiento. Es decir, que yo te ayude a ti a conseguir el objetivo va a hacer que yo también lo consiga como parte del equipo. Lo que nos encontramos muchas veces en las empresas es que al final existen conflictos, existen peleas entre profesionales de la misma empresa, la lucha por el poder, de diferentes departamentos, pero al final profesionales que están jugando en el mismo equipo. Por tanto, aquí la solidaridad no se da. Desde mi punto de vista es un concepto que está muy olvidado en las empresas y que para mí es clave. Cuando nosotros trabajamos con equipos de alto rendimiento, uno de los primeros temas que trabajamos con ellos es dónde están con respecto a la solidaridad. Y su primera reacción es una cara de sorpresa tremenda, como diciendo, no te entendemos. Y bueno, entonces es cuando empezamos a trabajarlo y es, mira, si nos vamos hoy al fútbol, que es un buen momento para irnos, el primer defensa es el delantero y el defensa también ataca.
Es decir, la solidaridad de lo que se trata al final es de que ganemos el partido. Da lo mismo quien meta el gol y da lo mismo quien salve el gol. De lo que se trata es de ganar el partido ayudándonos unos a otros dentro de la misma compañía y, por supuesto, de los mismos departamentos. Espíritu de equipo. Espíritu de equipo al final, pero desde la solidaridad. Es decir, yo sé que gano, yo sé que si tú ganas, yo estoy ganando. Sí. Y que si yo tengo que cederte a ti el balón para que tú metas el gol, te lo cedo, aunque yo no me lleve el mérito de haber metido el gol, pero lo importante es que lo meta el equipo y que se consiga el objetivo. Más o menos es eso, ¿no? Carlos, es absolutamente eso. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que cada uno de nosotros en las organizaciones tenemos nuestros sueldos. Entonces, claro, al final... Y nuestros intereses también. Y nuestros intereses. Por lo tanto, claro, como dices, Alberto, estoy trabajando en mis objetivos individuales. Por tanto, aquí lo que hacen muchas compañías es trabajar en una política de compensación que fomente esta solidaridad, es decir, que fomente el trabajo en equipo, que al final lo que esté fomentando sea que yo voy a conseguir ganar más dinero a través de bonos que van asociados, que van alineados con un trabajo en equipo, donde la consecución del equipo al final es mi consecución. Todos estos asuntos que tratamos aquí, a mí me parecen muy importantes porque, si bien es cierto que no estamos dirigiéndonos específicamente a las personas que en este momento estén buscando un trabajo, lo que yo sí creo que tiene su relevancia y su importancia es que estas personas en algún momento lo van a encontrar y van a volver a incorporarse a la empresa. Y a mí me gusta que este tipo de cosas aquí se enseñen, que las personas que nos están escuchando que lo reflexionen, para que cuando se incorporen a una empresa, ¿verdad, José Miguel? Cuando se incorporen a una empresa, que ya vayan con estos conocimientos adquiridos. Me parece que es muy importante que eso ocurra. A ver, Alberto... Que no seamos individualistas en el trabajo, ¿verdad? Yo sé que aquí tu labor, tu objetivo es buscar que las personas consigan, exactamente, consigan trabajo. Pero es lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es temporal. Al final, cada una de esas personas, o un porcentaje muy alto, van a volver al mundo laboral. Aunque sea porque lo han creado ellos mismos y se han hecho emprendedores, pero van a volver al mundo laboral. Por tanto, se van a encontrar con todas estas interacciones humanas. De lo que hablamos en cada uno de estos programas son de interacciones humanas. Exacto. Que las estamos enfocando al entorno organizacional, al entorno de la empresa, pero son interacciones humanas, no estamos hablando de nada diferente a la que es la relación entre seres humanos adultos en este caso. Y yo, si me permitís, añadiría algo, porque me parece tan interesante el tema que estáis hablando, que aunque sea ya dentro del ámbito de la empresa, el tema de la solidaridad, para las personas que están buscando empleo también les sirve, porque la predisposición a trabajar en equipo en un momento determinado, de cara a una entrevista, de cara ante un psicólogo que está analizando a esa persona, si la ve que puede llegar a incorporarse a esa empresa con el mismo espíritu de equipo que debe tener la empresa, no cabe la menor duda que le va a ayudar a encontrar ese empleo, ese trabajo. Mira, Carlos, en la mayoría de las entrevistas de selección, una de las cosas que van a medir es tu capacidad de trabajar en equipo. Exacto. Por tanto, si no tienes esa capacidad de trabajar en equipo y si no la tienes con ejemplos reales que tú puedas mostrar y casi demostrar que eres un trabajador de equipo, va a ser más difícil que entres. Me da lo mismo el tipo de organización, pequeña, mediana o grande. La capacidad de trabajar en equipo es clave y dentro del trabajo en equipo, la solidaridad es un plus increíble. Y como te decía antes, estamos hablando de interacciones humanas. Sabéis que mi libro trata mucho o extrapola lo que son las conductas de la infancia a las conductas de los adultos en las organizaciones. La solidaridad se da en los niños. Los niños necesitan jugar con otros. Los niños necesitan relacionarse con otros para divertirse, para conseguir los objetivos. Los objetivos al final es jugar, es divertirse. Recuerdo, y os voy a contar brevemente, un experimento que no os lo puedo datar porque lo vi. No había, o sea, no recuerdo ni siquiera la universidad, pero lo vi. Eran unas imágenes donde la persona que hacía el experimento, que era un adulto, intentaba meter una caja con libros en un armario. Entonces, como iba tan cargado, no podía abrir el armario. Y al lado estaba un niño de entre 15 y 18 meses con su madre. Entonces, al niño lo dejaba un poco, el niño que se daba cuenta, lo que hacía rápidamente es ir andando a abrir el armario. Entonces, le abría la puerta del armario y entonces rápidamente miraba al adulto como para decirle, oye, ya está, ya te he abierto el armario, ahora ya puedes meter los libros. Eso sí, después de observar que el adulto no podía.
El niño se sentía bien y nosotros nos sentimos bien cuando ayudamos a otros. Sin embargo, volvemos otra vez a que en el entorno organizacional, que lo hemos convertido en un entorno hostil, parece que ayudar a otros no tengo tiempo. No tengo tiempo para ayudar a otros, y ayudar a otros es parte de mi éxito. Aparte que yo creo que hay un enemigo contra esta idea, que yo estoy totalmente de acuerdo. El trabajo en equipo, no cabe la menor duda, que hace que se consigan los objetivos, la meta propuesta, ¿no? Pero es que el mayor enemigo que puede tener este concepto es el de la lucha por personal, la lucha por el poder, el egoísmo, por llegar arriba a costa de quien sea, que por desgracia se da en muchas empresas. Lo que pasa, Carlos, que ahí quien realmente tiene que dirigir el equipo para que trabajen como equipo es el entrenador. Es decir, es el directivo, es el director del departamento, es la persona que está coordinando a ese grupo de personas. Yo siempre digo que a un directivo hay que valorarle no por lo que haga él, sino por lo que es capaz de que sus empleados hagan, ¿no? Eso está claro. Por lo que hace su equipo, Alberto. Entonces, eso se llama dirección. Claro, entonces, capacidad de dirigir. Entonces, esta persona que está dirigiendo es la que tiene la responsabilidad de hacer que eso se trabaje en ella. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser, perdón un segundo, enseguida acabo, puede ser que haya alguna persona que no esté integrada o que no quiera hacerlo, etc. Entonces, ahí es donde tiene que entrar para que esa persona se integre dentro del grupo. Pero motivando, poniendo en valor todas las cosas que están haciendo las personas que están trabajando para él, etc. No, lo que iba a añadir es, habláis de dirigir. Para mí es más importante cuando el líder, el directivo, como decís, el líder del equipo, consigue que las cosas ocurran cuando él no está. O sea, es muy fácil cuando yo estoy que la gente trabaje, simplemente por mi mera presencia. Lo difícil es que la gente siga rindiendo al mismo nivel cuando yo no estoy. Cuando llegas a una empresa, ¿verdad? Y eso es lo importante. Cuando llegas a una empresa y ves que llega el director y ya todo el mundo se coloca y se calla, ahí hay un problema. Y además, Carlos, decías otra cosa, hablabas del egoísmo. Yo le quitaría la última parte, el ismo. Uno de los problemas cuando hablamos de solidaridad es la lucha de egos. Claro, si yo estoy luchando para conseguir mis propios objetivos personales, probablemente en algún momento van a entrar en conflictos con los tuyos. Por lo tanto, voy a preponderar los míos sobre los tuyos. Esa lucha de egos va en contra completamente y limita la solidaridad en las empresas. Si esa lucha de egos se da en la parte más alta de la organización, eso se va a modelar hacia abajo, va a ser ejemplo hacia abajo, con lo cual al final, pues lo que hablábamos en el principio de la charla, no existe esa posibilidad de que las personas trabajen con solidaridad motu propio. No existe esa posibilidad. Desde luego a nuestros oyentes que se preparen porque tienen que trabajar en equipo. Es la mejor fórmula para que puedan llegar a conseguir éxitos. Una de las cosas que yo suelo hacer, un segundo, Carlos, es, no con muchas personas, pero sí con las personas que contactan conmigo me piden que trabaje. Entonces yo trabajo con ellos mucho en cómo son sus competencias y les analizo muchas de ellas. Alguna persona que me esté escuchando ya sabrá a lo que me refiero. Y entonces, una de ellas es el trabajo en equipo. Una de las mías es el trabajo en equipo. Entonces, cuando esa persona saca una valoración baja, ahí hay que trabajar, hay que profundizar y hay que hacer que mejore en eso. Como en otras muchas, pero en eso también. Porque cuando yo, por ejemplo, yo soy directivo de una compañía y cuando una persona no se integra en el equipo, le veo individual, está trabajando de una forma al margen de lo que es el grupo, con esa persona hay que hablar. Pero hay que hablar un día y otro día y otro día y otro día. Es muy importante que esa persona se integre dentro del grupo. Ha visto que un tema que para mí, que es de muchos años en empresas, es fundamental y es lo que habéis definido como cuando llega el jefe todo el mundo se pone en marcha. Sí, hay un problema. Y cuando se va, la gente se relaja. Cuando ocurre eso es un problema. Hay un problema que quizás sea, primero, falta de responsabilidad de la gente y segundo, falta de comunión con el objetivo, es decir, lo que hablábamos antes, solidaridad para conseguir un objetivo. Si yo tengo que llegar a una meta y tengo que conseguir un objetivo, me da igual que esté mi jefe, me vigile o no me vigile. Yo tengo que poner el 100% de lo que soy o de lo que puedo hacer. Pero si efectivamente cuando no está me relajo, ahí no hay solidaridad. Ahí está tratando de cargarle el trabajo a terceras personas. Os voy a dar un dato que me ha sorprendido, que leí sobre productividad. España está ya casi en la media de productividad de Europa. Sin embargo, el salario es un 30% más bajo que la media de Europa. Sobre todo en estos últimos años, que ha bajado. Eso es. ¿Cómo explicas eso? Porque la falta de productividad en España era algo muy acusado y ahora, sin embargo, estamos llegando a niveles europeos. José Miguel.
No quiero meterme en un ámbito que... Si he tocado un tema que se sale de la mente, no, pueda desconocer. Yo te quiero contestar a eso. En las empresas, en el mundo privado, porque todavía en lo que es la empresa pública hay todavía falta hacer un ajuste de cierta importancia, pero en lo que es la empresa privada, ahí lo que ha ocurrido es que las compañías nos hemos ajustado. Es decir, lo que antes hacíamos, pongamos una base, lo que antes hacíamos con 100 personas, ahora lo tenemos que hacer con 70, con 80 o con las que se puedan, porque aquí hay un problema de ingresos y gastos. Entonces, esa productividad lógicamente ha tenido que subir. ¿Por qué? Porque, por lo que te digo, porque las personas, lo que trabajamos ahora en las empresas, lo hacemos con menos recursos que lo hacíamos antes. Mira, sin embargo, ¿trabajas más y por menos dinero? Es que eso es lo que me llama la atención. Bueno, el menos dinero es por la devaluación que nos hemos tenido que ver abocados a hacerlo, ¿no? No, a mí me gustaría añadir algo. ¿Hay mayor productividad porque realmente trabajamos mejor? ¿O hay mayor productividad porque tenemos más miedo y entonces hacemos más horas y sacamos más trabajo para que no sea yo el siguiente? Creo que ese es el que, José, estás tocando lo que para mí es la verdad. Claro, lo que dice Alberto es clave. Cada vez tenemos menos gente, pero el trabajo hay que sacarlo igual o mejor. Claro, las personas que se quedan tienen mucho miedo a perderlo, porque claro, le está ocurriendo a mi alrededor, el siguiente puedo ser yo. Entonces, mi duda es si esa productividad está ocurriendo porque estamos trabajando mejor. Y me gustaría hilarlo con lo que tú decías antes del directivo, si era responsabilidad cuando el directivo no está, si era responsabilidad de su equipo o de él. A mí me gusta, y voy a hacer la analogía con el mundo del deporte. Yo voy a poner la responsabilidad en el entrenador, en el directivo. Siempre es más fácil echar a uno que echar a 22, pero voy a poner la responsabilidad en él. Porque cuando él crea el entorno adecuado, esa solidaridad ocurre, ese equipo trabaja. Cuando él no crea el entorno adecuado, es más difícil. Independientemente de que haya una o dos personas que sean las estrellas o una o dos personas que sean los de bajo rendimiento. Pero cuando el equipo trabaja bien, normalmente es responsabilidad del directivo que ha conseguido un entorno donde la gente se siente comprometida, donde la parte de solidaridad sale natural. Cuando el directivo no está haciendo eso, bueno, pues es más fácil que nosotros nos relajemos, que era la palabra que tú utilizabas antes. Sí. Carlos, me tengo que acordar de nuestros patrocinadores, que ahora voy con ellos. Sí, adelante. Estamos en directo, desde el control nos han anunciado que Neymar creo que ha metido un gol, ¿no? No sé si va el Barcelona ganando 1-0. Va ganando el Barcelona. O es que el Madrid ya iba ganando por más goles. No, 1-0 gana el Barcelona. 1-0 gana el Barcelona, con lo cual... Pues bueno, pues para que vean nuestros oyentes que estamos aquí en directo trabajando hoy en este día, ¿no? Pero bueno, nos acordamos de nuestros patrocinadores. Es el caso de CIPSEN, el Centro de Investigación en Valores, que es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuetra. Tiene como misión la investigación, divulgación y formación sobre valores humanos y cómo estos favorecen la integración, convivencia, superación, innovación y sentido de trascendencia de las personas. Los programas principales de formación que tienen son el DPOP, Desarrollo Personal y Orientación Profesional, lo tienen abierto tanto en Madrid como en Málaga. El DPOP de adolescentes, el programa de coaching social, programa de emprendedores y vivir los valores de la empresa. Yo los conozco, lo digo todas las semanas, realmente los cursos que hacen son muy transformadores, merecen mucho la pena asistir y además son gratuitos en la inmensa mayoría de los casos. Están ubicados en Madrid, en la calle Rufino González, número 14, y el teléfono es el 914490861. Y también, otro patrocinador al cual también le queremos mucho, Jobinet. Es un portal de empleo, es una plataforma nueva online que integra los servicios de búsqueda, selección de personal, outplacement y publicación de ofertas y networking. Es realmente un portal que va más allá de los portales de empleo que habitualmente nosotros conocemos, como pueden ser otros muchos que ustedes también conocen. A mí me gustaría deciros algo, porque yo estoy en otros programas, en Onda de Acero y en otras en radios, en las televisiones, en Castilla-La Mancha, y concretamente el otro día hablando con periodistas, uno estaba oyendo el programa y os ha oído a los dos. Les parece muy interesante el tema que habláis, porque estáis hablando de conceptos nuevos, de ideas nuevas, de cómo enfocar la vida laboral de otra forma diferente. Y él me preguntaba lo siguiente, no sé si es oportuno o no. Por supuesto que sí. Si hay algún bloque de gente que quiere tener una iniciativa para crear un negocio o para trabajar o enfocar en algún tipo de empresa su actividad, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay que hacer muchos pasos.
yo a esa persona le diría que se ponga en contacto conmigo. Personas, te hablo de grupo, ¿eh? Un grupo de personas que se pongan en contacto conmigo. Bueno. Yo le puedo derivar también igual que tú también, José Miguel, ¿no? A compañías que se dedican a preparar a este tipo de emprendedores. Pero hay muchos casos. Lo primero es tener la idea, eso es lo fundamental. Sí, el primer paso es tener la idea. Eso es en cuanto a crear una empresa o un grupo. No, pero yo te hablo cómo puede un grupo de gente profesional capaz, que han estado a lo mejor en otra empresa, han sido gente que ha funcionado y gente que se ha visto en la calle por los ERES o por lo que sea. Sí. Ese grupo, ¿cómo puede intentar entrar en alguna otra empresa del sector o de otro sector para, en equipo, demostrando lo que han sido capaces de hacer en la anterior empresa, intentar incorporarse a la empresa nueva? Pues yo le voy a decir una clave: que busquen y seleccionen a qué empresa quieren ir. Si es una, si son dos o si son tres. Que busquen a la que quieran. Que la estudien de arriba abajo, que vean a lo que se dedican, los problemas que tienen, la estructura que tienen, el mundo que tienen desarrollado, que vean el problema que tienen, y cuando tengan un problema que vaya a ese grupo y le digan: nosotros somos capaces de resolver este problema. Bueno, sí, se pueden dirigir a ti, tú los enfocas y todo ese tema. Pero bueno, esto es un estás hablando en general. Un consejo rápido que les doy, ¿eh? Bueno, estamos apartándonos un poco del tema de solidaridad, que me parece interesantísimo, porque efectivamente es una forma de moverse en las empresas diferente a la que es tradicional en España, que es: voy a ver si te quito a ti para ponerme a mí, yo. Y esto lo tienes, por ejemplo, en los partidos políticos, donde las puñaladas por la espalda están a la orden del día, ¿no? Es decir, no, yo creo que si este el sistema de la solidaridad que estáis vosotros hoy explicando funcionara en los partidos políticos podrían ponerse unos objetivos que realmente fueran más a lo que necesita la sociedad, que es para lo que deben estar al fin y al cabo, y no para los intereses partidistas y más para los intereses personales. Porque realmente, si la clave, la primera empresa que hay en el país es el gobierno. Si el gobierno no actúa con solidaridad, esto va en cascada, el resto de las empresas no funcionará. Entonces, yo creo que es tan importante el tema de la solidaridad en la empresa que creo que con un programa no va a ser suficiente. Quizá deberíamos, en otro programa, si a ti te parece, José Miguel, a profundizar un poquito más y ver hacer una tormenta de ideas de cómo lo aplicamos esto a un partido político o algo así. A ver, para mí los partidos políticos son organizaciones que se parecen mucho a una empresa, con lo cual es muy aplicable. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en coaching ejecutivo, el tipo de coaching que hacemos lo podríamos hacer perfectamente a políticos. Es muy similar. El tema que te has dicho de una versión más tradicional a una versión más moderna. Lo tradicional estuvo muy bien, pero esto está cambiando. Y está cambiando porque la generación nueva que viene, la generación Y, los millennials, reciben diferentes nombres, necesitan trabajar de una forma diferente. Esta crisis lo ha parado. Durante 5 años en este país ha parado esa nueva forma, pero la gente quiere trabajar de una manera diferente. La solidaridad, al final, estamos hablando de objetivos compartidos. Estamos hablando, si me apuras, hasta de disfrutar con lo que hago. Cuando tú, Carlos, disfrutas con lo que estás haciendo, cuando tú estás disfrutando con el programa, tu rendimiento es mayor. Pasa lo mismo en cualquier tipo de trabajo en el que estés. Cuando tú ayudas a otra persona, te sientes bien, porque desde pequeño lo has sentido. Entonces, estamos pasando de una forma de trabajar muy tradicional a otra forma que es completamente diferente, y estamos en ese momento de cambio que nos ha parado esta crisis, pero que va a volver, porque esto es cíclico, y los expertos en economía, esto es cíclico, y cuando acabe esto volveremos otra vez a creer en todo. No vamos a ir pero vamos a encontrar un mundo diferente. Eso exactamente. Sí, eso ya ha cambiado, ¿eh? Pero es que el mundo, es que eso de gestionar ese concepto el cambio, es muy importante que lo disfrutáis. Carlos, esto de gestionar el cambio, desde mi punto de vista, ya no existe. El cambio está con nosotros todo el día. Vivimos en un mundo globalizado. O sea, el cambio no es algo que viene y te pilla de repente. Vivimos en el cambio, y o te acostumbras a vivir en el cambio, o estás fuera. Por lo tanto, se trata de un continuo donde vas todo el rato, pues con mucha cintura, asumiendo los diferentes cambios que van viniendo. Entre ellos, el ser parte de un equipo. Sí, pero mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices del cambio, que efectivamente el mundo se mueve, la sociedad se mueve, el ser humano se mueve, luego cambio hay siempre. Pero yo creo que un cambio tan brusco como el que estamos viviendo ahora y vamos a vivir... Porque esto es un cambio no de era, corriente. Carlos. Esto es un cambio de era. Eso es lo que me gustaría que explicarais. Bueno, no tenemos tiempo, pero es un cambio de era, lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para otro programa. Hemos pasado de la época del capitalismo y entramos en otra era completamente diferente, la era del conocimiento. Ahora mismo tenemos
tenemos una cantidad de información al minuto. Bueno, hace poco, ¿verdad? Hay una serie de estudios que dicen que en los últimos 2 meses se ha producido más información que en el último, casi desde el año de 2000 años, ¿no? Entonces es una barbaridad. Sí, efectivamente es así. Hay que asimilar todo. Es un tema tan interesante que, bueno, si tenemos que alargar esto y antes de irnos, lo alargamos. ¿Quieres decir algo más? Sí, por terminar, estabas hablando de un cambio de era. El mundo del trabajo antes era como en lo que nos focalizábamos todo y trabajábamos 12, 14 horas. Dentro de poco vamos a ver y vamos a copiar a otros países donde el trabajo es una parte más de ti como individuo y tienes otras partes que también tienes que cuidar, la familia, los amigos, el tiempo para ti, pero el trabajo va a ser una parte más, no va a ser lo que ocupe la mayor parte de tu vida como era hasta ahora. Y eso lo vamos a ver, y ahí entran todos estos conceptos de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que esta crisis nos lo ha parado, nos lo ha ralentizado, pero no lo ha eliminado. Vamos hacia ello. Y pensar que hoy en día una persona en un garaje, en un despacho, en tu despacho de tu casa, con un PC, puedes vender al mundo entero. Esto entonces no se podía hacer. Sí, señor. Tú querías finalizar con... Me despido, están sonando las señales horarias, que no quería irme porque cada vez hay más empresas que se dirigen a mí para que publicitemos aquí ofertas de empleo, que este es el objetivo, ¿no? Sí, adelante. Entonces hoy tenemos 2 que son de alto nivel. Una de ellas es manager internacional para una empresa de distribución de material eléctrico. Se requiere experiencia en negociación a nivel internacional, África y países emergentes. Y la segunda, director comercial internacional multimarca para empresa de moda. Una persona que haya trabajado y haya tenido experiencia en empresas de moda, textil, etcétera, abriendo mercados internacionales. Con estas 2 ofertas y con la frase que hoy traigo de Juan Pablo II y que habla de solidaridad, yo creo que nos despedimos hasta la semana que viene. La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Y lo dijo nada más y nada menos que Juan Pablo II. Por eso. Objetivos compartidos. Y recuerde, confíe en usted y propóngase ser optimista esta semana. Bueno, pues que tengáis mucha suerte con la labor que estáis haciendo, que es muy importante, y dentro de una semana estamos aquí pues gracias hablando a José del Miguel, tema. muchas gracias. Gracias, Miguel, y a ti también, Alberto. Muchas gracias a ambos. ambos.